del 3 de diciembre del 2004. Asimismo, ese día se encargó el proceso de promoción de la inversión privada al Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios, el mismo que en sesión del 10 de diciembre del 2004 aprobó el plan de promoción de la inversión privada del proyecto Irsasur. Sin embargo, recién el 22 de diciembre del 2004 se ratificó la entrega en concesión del proyecto Irsasur a través de la Resolución Suprema 156-2004, Economía y Finanzas. Le pregunto sobre esto. De acuerdo a los artículos que acabo de citar, ¿acaso no era necesario, luego de decidir la entrega en concesión del proyecto Irsasur, ratificar dicho acuerdo a través de una resolución suprema? A la luz de su exposición, señora congresista, tiene usted razón. Puedo remitirme a diciembre y enero del 2004 y 2005 a decir pues que no se sustentó en la forma como la ley lo exigía, y también declarar pues que mi asesoría legal incumplió en hacerme ver esta deficiencia que usted hoy día me hace notar. Antes de la ratificación del acuerdo de entrega en concesión, el Consejo Directivo adoptó acuerdos como la designación del comité encargado de la conducción del proceso de entrega en concesión y aprobación del plan de promoción del proyecto Irsasur. ¿Acaso la adopción de estos acuerdos antes de la ratificación de dicha decisión no estaba transgrediendo el procedimiento establecido en el Decreto Supremo 06096 PCM? A la luz de los hechos, así lo demuestra, como usted indica, señora congresista. ¿También fue responsable su abogado por no haberle advertido? No, el responsable he sido yo por mi ignorancia en el tema. ¿Quién era el responsable de que los actos y decisiones del Consejo de Proinversión cumplan con los procedimientos establecidos en la norma vigente? No existía un organismo de correlación ni acompañamiento. Congresista García Belaunde. El señor Velázquez estuvo presente entonces en la reunión, como acá se está diciendo, de Proinversión del 3 de diciembre, ¿no es cierto? Del 3 de diciembre del 2004, ¿no? El 3 de diciembre de 2004, ¿no? Así es. Esa sesión, señora presidenta, esa sesión del 2004 se ratifica mediante mediante una resolución suprema. Se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de Proinversión en sesión del 3 de diciembre del 2004, por el cual se estableció la entrega de concesión al sector privado del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil Irsasur. El señor Velázquez nos puede decir si es natural y normal que una resolución suprema ratifique los acuerdos de proinversión. Señor Velázquez. Gracias, presidenta. Respondiendo al congresista, a mi entender era suficiente que los acuerdos de proinversión lo aprobaran. Porque, presidenta, porque en este decreto supremo 022 que exonera del SNIP a la obra y que firma los ministros de Economía y de Transportes, aunque Economía en realidad no firma porque se fue de viaje, o estuvo de viaje, o estuvo ausente, se dice algo que es insólito en el decreto supremo. Se dice, la cumbre de Río llegaba a cabo el mes de noviembre del 2004, los presidentes de la República de Brasil y la Federativa de la República del Perú y de la República Federativa de Brasil suscribieron un acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del corredor. Garantizar. Sería bueno, presidenta, pedir este acuerdo a la Cancillería. Dice garantizar el financiamiento del corredor vial interoceánico. Pero hemos visto que Brasil no puso nada. Absolutamente nada. No garantizó nada. Aún más, todo lo garantizó el Perú y todo lo puso el Perú. O sea, también fue otro engañamuchachos, ¿no? Y luego dice, y construir, algo insólito de una resolución,
en un decreto, y construir de manera inmediata, qué curioso, la carretera interoceánica que unirá a ambos países. O sea, hay que pedir, el presidente, yo creo que hay que pedir el convenio, a ver en qué se compromete el Brasil, porque en todo caso habría que establecer en qué se comprometió y qué cosa hizo y qué cosa no hizo, porque que se sepa, Brasil no puso pero ni un mango. Y aquí ordenan de manera inmediata construir la carretera. O sea, ya estaba todo, pues, como dicen criollamente, cocinado, ¿no? ¿Algún comentario, señor Velázquez? Sí, tiene mucha razón el congresista. Los hechos y los resultados denotan pues que hemos sido parte de una estructura articulada para tomarse tiempos y espacios y llevar a cabo este proyecto de la forma como se ha realizado. ¿Qué funcionario promovía que los actos y decisiones del Consejo se realicen de forma tan rápida, incluso transgrediendo el procedimiento establecido en las leyes? Era la gestión de proinversión, querida, estimada congresista. Era proinversión. El ritmo lo ponía proinversión. Las convocatorias, las agendas. ¿Pero de proinversión quién? ¿Quién estaba al frente de Proinversión durante todo este proceso? El señor René Cornejo. ¿Él era él? Bueno, no el mismo René, pues él es indudablemente que la responsabilidad era de él. ¿Cuál era el cargo de René Cornejo? No sé cuál era su encargo, ¿no? El cargo de él era director ejecutivo, ¿no? ¿Quién estaba sobre René Cornejo? ¿En Proinversión? Dependía de Economía, ¿no? De Economía. Economía. ¿Quién era el ministro de Economía? El señor Kuczynski. En relación a la aprobación del Plan de Promoción de la Inversión Privada, de acuerdo al acto 87 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, el Consejo de Proinversión sesionó el 22 de diciembre del 2004 para tratar, entre otros temas, la aprobación del Plan de Promoción del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Al respecto le pregunto, ¿le pareció normal la presencia del presidente de la República en dicha sesión? Más aún considerando que de los 7 puntos tratados ese día, él solo estuvo presente cuando se trató el tema de la IRSA Sur. Sí, señor. Sí, presidenta, gracias. Bueno, es indudable que, remontándome a ese momento, que era grato estar con el presidente en Palacio y entendíamos que la presencia del presidente era para darle más fuerza, más entusiasmo al proyecto, ¿no? En ese momento, señora congresista, no pensamos nada de lo que ahora está pasando estuviera sucediendo, ¿no? ¿Quién solicitó que esta reunión sea realizada en las instalaciones de Palacio de Gobierno? Se nos indicó solamente proceder allá, que no se iba a la sesión de proinversión, que era en el edificio Petroperú, sino directamente a Palacio a una hora acordada. ¿Pero quién solicitó que se trasladen a Palacio de Gobierno? Mi asistente o algún asesor dijo, ministro, han cambiado el espacio, hay que ir a Palacio. No, desconozco qué persona específicamente lo hizo. De acuerdo al acta de 87, el entonces presidente participó para tratar la aprobación del plan de promoción del proyecto IRSA Sur. Díganos, ¿en qué consistió su participación? ¿Qué hizo el presidente en esta sesión? De lo que recuerdo y cuál era característica del señor Toledo, cuando algo se refería a ser enfático, ponerle su cuota característica. Eso, reiterar lo que ya todos conocíamos, que era un proyecto de gran expectativa, de gran necesidad. No se habló de los montos de inversión, no se hablaron de las bases. Era una arenga de un presidente a sus ministros diciendo es un buen proyecto, avancemos. O sea, les pidió, en ese momento les arengó, tomando sus palabras, a avanzar con ese proyecto. Claro que sí. Entonces percibió un interés especial del presidente por la IRSA Sur.
De acuerdo a lo que usted nos dice, si Arengo incluso tenía un especial interés en este proyecto. El mismo interés que tendría yo de ser el presidente y tuviera que motivar a mi gente, ¿no? Así lo entendí y así lo veo y lo veré. ¿Y era usual que el presidente Toledo participara en las sesiones de consejo? No. De este tipo de consejo, no. No. Por supuesto que no. ¿Quién elaboró el plan de promoción de la inversión privada del proyecto Irsasur? Igual que las bases y el programa de inversión, era una propuesta técnica que es presentado a nosotros por el comité respectivo de Proinversión. Proinversión lo presenta a aprobación, señora presidenta. El acta 87, correspondiente a la sesión del 22 de diciembre del 2004, se aprecia que el Consejo adoptó un acuerdo que no era materia de la agenda de ese día. Voy a citar lo consignado en dicha acta. Leída la agenda y antes de proceder a tratar cada uno de los temas, el presidente del Consejo Directivo de Proinversión expresó la necesidad de delegar en algunos ministros la aprobación de los temas que se ponen a consideración del Consejo Directivo, para lograr una mayor efectividad en la toma de acuerdos del Consejo. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron: 1. Delegar en el presidente del Consejo Directivo de Proinversión, en el presidente del Consejo de Ministros y en el ministro del sector, de ser el caso, la aprobación de aquellos temas de competencia del Consejo Directivo que requieran ser aprobados antes de una sesión de Consejo. Sí, tiene el acta ahí, creo que me está siguiendo en la lectura. Sí. Correcto. Sí. Le consulto. ¿Cómo se justificó esta decisión de otorgar facultades especiales a algunos integrantes del Consejo Directivo? Hay un dicho de sentido común, señora congresista, que dice: donde manda capitán no manda marinero. Entonces, si estamos en Palacio, ¿no? Fue en Palacio, y se nos pide actuar en un acuerdo de los especialistas en temas de inversión y de gestión en temas de inversión, seguir ese procedimiento, en mi caso específico, no veía cómo cuestionarlo. Usted era el marinero. ¿Quién eran los capitanes que mandaban esto? En ese caso, el presidente de la República y el presidente del Comité de Proinversión, que estaban a cargo de la Alejandro conducción. Toledo y... Bueno, él fue el que presidió la sesión, pero en este caso ya no estaba Alejandro Toledo, el presidente, sino el director de Proinversión, René Cornejo, quien propuso esta fórmula para aligerar la toma de decisiones y reducir los tiempos, indudablemente, ¿no? ¿El presidente del Consejo Directivo de Proinversión quién era? Era el doctor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces no se justificó esta decisión, sino fue prácticamente una imposición, de acuerdo a lo que usted dice, donde manda capitán no manda marinero. Sí, me ubico en el tiempo y me proponen agilizar con esta decisión. Sí, yo creo que habría que tener pues las leyes en mi mente y la estructura de los acuerdos a nivel de principios legales para oponerme, y no era mi caso. ¿Anteriormente habían adoptado algún acuerdo similar? ¿Usted recuerda que antes de esto se haya adoptado algún acuerdo de delegación como este? No, no lo recuerdo, congresista. ¿A qué proyecto se refería el entonces presidente del Consejo Directivo cuando señaló que se requería mayor efectividad? Bueno, atendiendo a la inusual celeridad con la que el Consejo Directivo atendió el proyecto Irsasur, ¿sería en referencia a ese proyecto? Sí, es indudable que era específicamente este proyecto. Indudable que era para ese proyecto. En relación a la exoneración del ciclo del proyecto al Sistema Nacional de Inversión Pública, como es de su conocimiento, mediante Decreto Supremo 022-2005 Economía y Finanzas, se exceptuó al proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil Irsasur la aplicación de las normas del SNIP, referidas a la fase de preinversión. Al respecto, la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública establecía de forma expresa que la observancia del ciclo del proyecto era obligatoria,
y que de forma excepcional a este ciclo del proyecto se realizaría a través de un decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y el ministro de Economía y Finanzas. De lo antes desarrollado es claro cuál era la regla general para la ejecución de proyectos de inversión pública y cuál la excepción, y quiénes eran los responsables de invocar dicha excepción. Sin embargo, ante esta comisión, exfuncionarios y asesores del Estado han manifestado que la exoneración del ciclo del proyecto establecido en la ley era una práctica usual y común. Es decir, lo excepcional han tratado de convertirlo en práctica normal. Siendo que en el caso del proyecto Irsasur, esta decisión habría dado lugar a resultados muy perjudiciales para nuestro país, le consulto. ¿Estaba usted de acuerdo con que se exonerara del SNIP a la Irsasur como miembro del Consejo Directivo de Proinversión? A fin de salvar responsabilidades, le agradecería que me responda con un sí o con un no. Ni sí ni no. No estaba en mi agenda esa pregunta, señora congresista. Creo que no era tema de agenda, entonces no puedo decir sí ni no, ¿no? ¿Por qué termina su relación funcional como ministro de Producción? Hubieron cambios en febrero de ese año, del 2005. Varios ministros salimos. ¿Tuvo alguna relación con la exoneración de estudios a la Irsasur? No, absolutamente nada, congresista, no. Absolutamente nada con ellos. Congresista Gino Costa, si desea formular alguna pregunta, alguna precisión, algún alcance. Sí, Presidenta, gracias. Solo algunas precisiones de algunos temas que han surgido en el curso del interrogatorio que usted ha hecho y de algunas de las intervenciones del colega García Belaunde. Lo primero es que el director, hasta donde yo sé, y le pediría una precisión a nuestro invitado, hasta donde yo sé, el director ejecutivo de Proinversión, en la estructura orgánica de Proinversión, depende del Consejo Directivo de Proinversión, que tiene, por supuesto, un presidente, que en la época de la concesión de la Irsasur era el actual presidente de la República. Pero una cosa es que sea un funcionario que depende del ministro de Economía y otra cosa es que sea un funcionario que depende del Consejo Directivo de Proinversión. Esto segundo es lo que yo entiendo que es el caso. Le pediría una aclaración, es decir, que el director ejecutivo de Proinversión es un funcionario de Proinversión que depende del órgano máximo de dirección de Proinversión, que es el Consejo Ejecutivo de Proinversión, Consejo Directivo de Proinversión. Segundo, recordar lo que ha mencionado el presidente de la República en su respuesta a la comisión, en el sentido de que las decisiones del Consejo Directivo de Proinversión son normalmente direcciones que se adoptan de manera colectiva. Siendo también cierto lo que nos ha dicho nuestro invitado y nos han dicho otros invitados en el sentido de que, por ejemplo, el representante de producción no necesariamente llega a la voz cantante en los temas que tienen que ver con asuntos de infraestructura vial, o que el ministro de Relaciones Exteriores no lleva la voz cantante en los asuntos que tienen que ver, digamos, con desarrollo energético. Imagino que en el caso de Proinversión, siendo cierto que las decisiones a nivel de Consejo Ejecutivo o directivo se toman de manera colegiada, son más bien los ministros del sector al que pertenece el proyecto los que tienen un rol más protagónico. En el caso de la Irsasur entiendo que era el ministro Ortiz, el representante de Transportes. Entonces, quisiera esa primera aclaración, a ver si usted la corrobora, si tiene algo que decir al respecto. Gracias. Señor Velázquez. Gracias, Presidenta. Ante la pregunta del congresista Gino Costa, es indudable
está usted desarrollando su pregunta, congresista, me ubiqué en un directorio, ¿no? Es indudable que el presidente, en este caso, el presidente de Proinversión, del Consejo Directivo de Proinversión, reporta pues al directorio en completo, no tiene por qué necesariamente tener una responsabilidad directa con el presidente del Consejo, en este caso del ministro. Y es verdad, quizás las respuestas un poco esquivas del invitado a las preguntas específicas de la señora presidenta se deben a lo lejano que estaba la función de producción en los temas de bases y de licitaciones, etcétera, ¿no? Corroboro totalmente lo que usted ha mencionado, congresista. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Una segunda cosa que quería aclarar, preguntaba el colega García Belaúnde si una decisión del Consejo Directivo tenía que ser ratificada, digamos, por resolución suprema. En la propia resolución suprema 156 del 2004, de fecha 21 de diciembre del 2004, la resolución dice que el segundo párrafo del artículo 2 del reglamento del texto único ordenado de las normas que regulan la entrega y concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por Decreto Supremo 060-96 de la PCM, establece que el acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión a que se refiere el considerando anterior debe ser ratificado por resolución suprema. Entonces, solo dejar sentado que en la misma resolución suprema que acuerda, ¿no es cierto?, continuar con las obras, mejor dicho, la resolución suprema que ratifique el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de Proinversión en sesión del 3 de diciembre del 2004, por el cual se estableció la entrega en concesión al sector privado de las obras y el mantenimiento del corredor interoceánico Perú-Brasil-Irsasur, al que se refiere la ley 281214, ese acuerdo es ratificado por resolución suprema porque así lo establece el decreto supremo 060-96 PCM. Señor presidente, estoy precisamente haciendo, de alguna manera respondiendo a la inquietud suya, cuando le pregunta acá al invitado, de si la decisión del Consejo Directivo del 3 de diciembre de aprobar la decisión de que esto pase al sector privado tenía que ser o no ratificado por resolución suprema. Y estoy señalando que, como lo dice uno de los considerandos de la misma resolución suprema, la necesidad de que los acuerdos de proinversión sean ratificados por resolución suprema esté establecido en el Decreto Supremo 060-96 PCM. O sea que sí es parte de lo establecido en respuesta a su pregunta. Me lo acaba de hacer notar mi asesor, presidente. Perfecto, lo vamos a invitar la próxima vez para que usted responda a otras preguntas también. Yo creo que eso era... En el tema ese, o sea, no es obligatorio, sino que hay algunos requisitos para la ratificación, ¿no? De acuerdo a la obra, ¿no? ¿Es así? Porque no todos los acuerdos son respaldados por una resolución, sino creo que de acuerdo a ciertas características. Acá dice que el tercer considerando de la resolución suprema 156-2004, Economía y Finanzas, dice que el segundo párrafo del artículo 2 del reglamento de dicho texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo 060-96 PCM, establece que el acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión a que se refiere el considerando anterior, es decir, el de entregar en concesión al sector privado, debe ser ratificado por resolución suprema. Ok, perfecto. Sí. Tengo dos preguntas más. La tercera tiene que ver con si
digamos, la reunión no presencial de fecha, se me escapa la fecha, me parece que es del 3 de diciembre, ¿no? La no presencial es del 3 de diciembre. En que en efecto se toma la decisión de, digamos, invitar al sector privado a financiar y construir y mantener la interoceánica del sur, tramos 2, 3 y 4. Esa decisión que se toma en una reunión no presencial, es una decisión en un tema que ya venía siendo abordado por el Consejo Directivo de Proinversión. Es un tema que está siendo discutido porque ya sabemos que hay compromisos internacionales adoptados, presiones en el sur, una ley del Congreso, pero digamos, cuando esto llega a Proinversión, ¿ya había sido abordado o digamos, es abordado por primera vez en esa sesión no presencial? Sí, puede contestar. Gracias, presidente. Bueno, como decía, como vine tratando de hacer extensiva mi feeling, mi apreciación, la visión que tenemos los peruanos sobre este proyecto que se venía conversando, es indudable que ante esta llamada del director ejecutivo de Proinversión y con un acuerdo de Proinversión escrito como se lee acá, conforme a lo dispuesto en el texto ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega de concesión al sector privado, aprobado por Decreto Supremo número 059 de ese reglamento, se acuerda establecer la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánico, bajo los mecanismos y procedimientos a que se refieren los cuerpos normativos. Entonces, fue fácil, señor congresista, a través suyo, presidente, aprobar este acuerdo, porque sencillamente nos decían, vamos a darle al sector privado la oportunidad de intervenir en este proyecto y será supervisado con los mecanismos y los procedimientos normativos encargados de la promoción, ¿no? Entonces nos dijeron, vamos a aprobar un acto necesario en ese momento y que tendrá todo el apoyo normativo y de promoción y de evaluación de acuerdo al Comité de Inversión, de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos. Espero he respondido, congresista, a su intermedio, presidenta. Congresista Costa. Sí, gracias, presidente. Usted, y esta es la última pregunta, usted ha señalado que el equipo, digamos, técnico de Proinversión que conducía los asuntos referidos a la concesión de IRSA Sur está integrado por René Cornejo, Sergio León Ballén, ¿no? Sergio Bravo, y después ha mencionado a Revaliati, es Jorge Bayón, perdón, es Jorge Bayón y Sergio Bravo. Y después